capacitas. Dios capacita para que tú capacites. Dios libera para utilizarte para liberar a otros. ¿Me entiendes? So, es bueno, nuevamente, guardamos testimonio para la predicación, ¿me entiendes? Para enseñarle al mundo de que realmente funciona y es real lo que vivimos, pero contamos nuestro testimonio porque es la historia de restauración que Dios ha hecho con nosotros y es una historia de esperanza para el que nos escucha también. Esas lágrimas que provocaron que fuera del suelo pueden ser utilizadas como una historia en manos de Dios para levantar a otros, ¿me entiendes? Cuando quizás tú estás diciendo como que no, lo mío no es grande, pero el tú no contar lo que Dios ha hecho, no le estás dando la esperanza a otro para entender que Dios puede sacarlo también de ese lugar, ¿me entiendes? Porque si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con otro, ¿me entiendes? Pero yo creo que uno de los problemas más grandes que a veces nosotros tenemos es que pensamos que somos los únicos luchando con lo que luchamos. Dímelo, familia. Oye, qué bueno que te estás conectando al podcast de Teología y su Madre, junto a Eric Torres, apologético, y el teólogo Luis. Qué bueno que estás aquí con nosotros hoy y qué bueno que has estado con nosotros desde el día número 1. Si te enteraste, nosotros en el capítulo 40, tranquilo, tenemos más capítulos anteriores a eso y después de eso, esa es la que hay combo. Estamos activos, estamos ready para hablar con ustedes, para pasarla bien, y gracias siempre por suscribirte al canal si es que lo estás viendo en YouTube. Si lo estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, déjame decirte que ya estamos en Apple Podcast, esa es la que hay, aunque Luis nunca nos dijo, nosotros lo descubrimos, esa es la que hay combo. Y nos puedes escuchar también en otras plataformas como Google Podcast, etcétera, por ahí para abajo. Estamos ready to go, esa es la que hay combo. Qué bueno que estás aquí, vuelvo a repetírtelo, y suscríbete al canal, y la campanita es sumamente importante. Gracias a 1,000,000 por su amor, por sus comentarios, por sus sugerencias de temas, porque aunque a lo mejor nosotros no seamos los más constantes en contestarle a todos ustedes, sí estamos pendientes. Esa es la que hay combo. Tú sabes cómo es, estamos aquí activos con el corillo que no se deja. Esto es Teología y su Madre. ¡Y la combo! Estamos activos, combo. Esta vez le quedó mejor. Esta vez te quedó súper duro. Oye, gracias, mi gente, gracias. A mí siempre te queda duro Oye, sí. Billy, gracias. Billy ganándose el cheque bien ganadito. Gracias, 1,000,000. No, nunca me van a dar nada. Los cheques no llegan para este lado, solamente son para eso. Sí, no. Estamos activos, combo. Mira, hoy estamos aquí, vamos a hablar de un temita bueno, y el temita es por qué, vamos a ponerlo así, por qué el testimonio, por qué mantener el testimonio es importante, por qué el testimonio en nuestra vida es importante. ¿Quién quiere empezar? Luis, ¿quieres empezar tú? Yo empiezo. Pues vamos allá. Pues mira, yo creo que en el sentido del testimonio, pues más allá de todo este flow, de qué piensa la gente y lo demás, va mucho más allá de eso, sino es que cuando tú tienes tu vida con Dios y Dios nos manda a llevar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Nos manda a predicarle a las personas, a todas personas, a ser discípulos, ¿no? No solamente se predica con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Y nuestras acciones deben reflejar lo que nos llaman los valores del reino, o lo que Dios nos está llamando a hacer, o la transformación que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Ves? Ese testimonio, dice la Biblia, que nosotros somos cartas abiertas al mundo, y como cartas abiertas al mundo que somos, entonces la gente a veces no escucha nuestras palabras, pero ve nuestras acciones. Y cuando ven nuestras acciones, esas acciones son las que deben hacer que ellos sean transformados y cambien. De hecho, cuando se le predica a un musulmán, según las estadísticas, cuando yo tomé la clase de evangelismo, nos decían, y fue hace varios años, quizás ya ha cambiado las estadísticas, pero nos decían que en promedio para tú evangelizar a un musulmán, tú no lo evangelizas necesariamente con las palabras que tú le puedas decir, sino que muchas veces tú los tienes que convencer a ellos, y los misioneros allá están 7 años dándole una vida de un buen testimonio a esas personas, y cuando llega a ese punto ellos se preguntan, ¿y por qué tú eres diferente si nosotros no hacemos eso? Y ahí entonces ellos son receptivos a la palabra que les dan. Pero antes de eso tuvieron que trabajar esa tierra por 7 años, dedicando una buena vida de, ¿sabe?, agradable al Señor en ese sentido, y siendo lo más cristiano posible en ese aspecto, y reflejando en su vida el amor de Cristo. Y ahí es que ellos le dan esa curiosidad, se abren a preguntar, y ya tú sabes que ese corazón está listo para recibir la palabra de Dios, y cuando entonces tienen ese encuentro, y ahí son transformados, ¿ves? Entonces, por lo menos el testimonio es sumamente importante en ese sentido, porque a veces predica más que nuestras mismas palabras.
Exacto, ok, duro, duro. Yo, ¿cómo te digo? Cuando yo traigo el tema también es porque a veces mucha gente tienen este pensar de que, pues es que yo no vivo con la gente, ¿me entiendes? Hacen X, Y cosas y establecen que no viven con la gente, etcétera. Y pues a veces, muchas veces, como que cuando tú estás por ahí, a preguntarle a muchas personas dentro de lo que es, sea cristiano o no, muchas veces las personas están heridas por eso mismo, por personas o que se pintaban de alguna manera y después descubrieron que eran otras personas, que eso es parte de tu testimonio, o muchas personas a veces están laceradas que no quieren volver a la iglesia por cómo los cristianos han actuado en unas maneras, ¿me entiendes? Entonces, no hablando de la historia, no hablando de como que la cristiandad en el mundo histórico, sino como que fui a esta iglesia y esta persona me trató así, o por ejemplo en mi trabajo tengo esta persona que es bastante cristiana, pero hace estas cosas, ¿me entiendes? Entonces, pues, a veces, pues, ese testimonio que están llevando, esa vida que llevan, pues, no hacen que estas personas puedan ver a Dios tan fácil como a lo mejor a veces puede ser. No sé si me entienden. Entiendo, sí. Full. ¿Ah? No, y muchas veces como, bueno, muchas veces no, como casi siempre que yo he hablado con gente que se aparta y eso, de la iglesia. Digo, si eres calvinista, pues para ti no se apartan, nunca estuvieron entre nosotros, yo no Exacto, sé. exacto. Pero Ya eso lo es verdad. hablamos, Eric, eso lo hablamos en otro tema, no sé De de qué tú hecho, estás hablando. vamos a promocionar el podcast aquí. Mira, escúchese el tema de que si la gente Exacto, se aparta o exacto. no se aparta, es de los últimos episodios que hicimos. Pero usualmente la gente se reguindan de que no, es que esta persona como que decía ser cristiana, pero mira, entonces no está viviendo como Cristo o como que no me está dando el testimonio de un cristiano y yo me voy de aquí, ¿sabes? Como que digo, y genuinamente hay personas que yo creo que han sido lastimadas por comportamiento de otras personas dentro de la iglesia, ¿me entiendes? Porque yo creo que realmente pues a veces se les falla el testimonio, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero entonces, pero sí, es verdad, como que te entiendo, como que hay mucha gente que eso es como que bien importante. Sí, De no, No, hecho, porque pero pero es importante, o sea, no tanto para la gente, sino la misma palabra nos enseña eso, que, o sea, Santiago habla de aquella persona de que se jacta de su religión, se jacta de lo que profesa, pero no lo pone en práctica, se engaña a sí mismo, ¿verdad? Porque no es tan solamente importante para aquel que nos ve, sino es importante para nosotros en cuestión de reafirmar lo que creemos, porque vale tú afirmar con la boca para afuera que tú crees en algo, pero tu estilo de vida no lo muestra. ujú, ¿Verdad? No somos salvos por obra, obviamente, pero dice la palabra que mediante las obras perfeccionamos la fe que profesamos, ¿me entiendes? Y lo que Luis estaba diciendo era bien importante porque hay muchas personas que tú le puedes decir 40,000 cosas bien lindas, bien bonitas, ujú, pero no es hasta que te ven, no es hasta que, es como cuando tú le vendes un producto a alguien, ¿verdad? Tratas de vender un producto a alguien, pero tú no lo usas. Entonces, pues, hay algo raro, ¿me entiendes? ujú, Hay algo raro cuando profesamos la fe en Cristo, pero no la vivimos. O sea, ujú, ¿cómo es posible que tú me predicas algo y que tú me dices que es bien bueno, y tú me dices que es libertador, y tú me dices que transforma vida, pero tu vida no ha cambiado? O sea, te conozco hace 5 años que estás en Cristo, pero durante esos 5 años te veo de igual manera. No, nunca he visto ningún cambio en tu vida. Entonces, ujú. pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Y algo bien importante es que tenemos que entender que nuestro testimonio no es para nosotros mismos, nuestro testimonio es el testimonio que damos de Cristo. ¿Me Sí, sí. entiendes? Porque nuestro testimonio habla de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Cuando nosotros fallamos y somos como que tráfalas en la vida, y hay gente que nos ve, pues ellos no nos señalan a nosotros únicamente, aunque sí nos Ajá. dice, y eso, que eres cristiano, pero yo dañar mi testimonio afecto a Keropi, afecto a Erika, afecto a Luis, porque somos un cuerpo, somos una sola iglesia, y nos ha pasado que a veces es difícil evangelizar a alguien porque esa persona tiene un mal testimonio de otra persona, tiene un Ujú. mal ejemplo de otro cristiano. Así que en ese aspecto, el evangelismo tenemos que siempre verlo como algún trabajo colectivo. Si yo soy la mejor versión que yo puedo ser de mí y yo represento a Cristo como debo, es más fácil para Luis evangelizar a otro. Porque Sí. quizás, porque muchas veces nosotros pensamos que la persona tiene que convertirse con nosotros y hacer la profesión de fe, ese rayo. Pero no es así, el trabajo es colectivo. ¿Me entiendes? Le predicó Keropi, le predicó Luis, le predicó Eric, y cuando llegó a mí, pues ya está blandito. ¿Qué? Porque está Exacto. viendo un patrón, está viendo el mismo patrón de que todos los cristianos viven según lo que, es más, y eso lo vemos en la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica, Pablo le está escribiendo y dice, oye, es increíble
que se habla de ustedes en Acaya. Se habla de ustedes en diferentes lugares y la iglesia de Tesalónica es una iglesia bebé, porque Pablo luego le está diciendo voy a enviar a Timoteo para que termine las cosas que comencé con ustedes. Una iglesia que no es profunda en sabiduría, una iglesia que quizás no tiene todas las enseñanzas de Pablo, de su fe se está hablando en diferentes lugares. ¿Pero por qué? Porque mantenían el testimonio vivo de la fe en Cristo. ¿Ves? Ujú. No es que están haciendo algo wow, bien sobrenatural, sino que estaban siendo perseguidos, pero la gente estaba viendo que aún en pereza, aún en dificultades, se mantenían firmes y daban buen testimonio de lo que estaban profesando en Cristo. Así que nuestro testimonio puede ser que una buena prédica un domingo, ¿me entiendes? Pues está mucho más práctico y la gente de afuera lo va a recibir mucho mejor. ¿Cierto? Sin Porque duda. con tu vida tú demuestras que funciona, ¿sabes? Como que, porque es como que pues, tú puedes decir, y eso es otra cosa, loco, como que tú puedes decir todo lo del evangelio y conocerlo como que intelectualmente, como que, ok, el evangelio funciona así, 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 y no verdaderamente creerlo. Y Exacto. como tú sabes, como que, y la realidad es que lo único de la Biblia que tú crees es lo que tú vives. Porque Ujú. al final del día, sí, la Biblia tiene sus datos históricos y tiene sus cosas, pero es un libro de salvación y la salvación envuelve la transformación del ser. So, Sí. si tú no demuestras o tú no, y no es que tú demuestres que tú esfuerces una vida de persona transformada, pero si tú no has sido transformado realmente, pues tú no puedes, ¿sabes? Tú no puedes esperar que las demás personas crean en lo que tú profesas. Y en palabras más bonitas, Leonardo Boff decía que básicamente lo que nosotros profesamos como cristianos, él no dice que somos salvos por obra, pero no somos salvos por la teoría de lo que vamos a hacer, ¿me entiendes? Ujú. No somos salvos por la teoría de decir, no, es que yo soy cristiano, pero tu vida no se refleja nada a lo que es un cristiano, ¿me entiendes? Tienes que dar un buen testimonio de eso y en ese sentido, nuestra fe y nuestra salvación es práctica en ese sentido, como él lo establece, ¿me entiendes? Que no es solamente por una teoría de decir, yo conozco todo esto del evangelio y ya por eso yo soy salvo. No. Si tú no lo llevas a una práctica en el decir, yo soy cristiano por estas cosas, pues entonces ahí ya es muy diferente. Y hay No, mucha gente. ajá. No, No, es que, yo tengo un pana que, por ejemplo, o ustedes lo tienen que tener como que gente que por ejemplo, dicen, Acho, papi, yo conozco un par de cristianos, pero tú eres como que un cristiano como que, como que le metes Ajá. a eso. No sé si me entiendes, como que Ajá. hay gente que te dice, yo conozco un par de cristianos que no están, nunca había conocido a un cristiano como tú, o Sí, sí. diferentes cosas. Mire, en el sentido, que puede ser para bien o para mal, porque puede ser que una persona, Acho, papi, yo nunca había conocido a un cristiano como tú, y estoy bien a fuego cristiano por ahí a fuego, papi, jangueando. Y dice, papi, yo soy cristiano como el tema pasado, yo soy cristiano, pero tengo un OnlyFans. Yo nunca había conocido un cristiano como tú. Me gusta ser cristiano, entonces. Pero que no, cuando yo lo he visto, pues, por ejemplo, en mi caso, ha sido como que para bien en el sentido de que inclusive hasta respetan la fe de uno y me han dicho como que, Diantre, yo he tratado de hablarle esto con panas míos que son cristianos y no puedo, porque se agitan, porque esto, pero contigo puedo hablar las cosas, ¿sabes? Y esas cosas pues hablan de cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Porque literalmente también es bueno por eso mismo, porque a lo mejor una XY persona tuvo una mala experiencia con un cristiano, pero tú puedes arreglar esa experiencia, ¿me entiendes? Claro. Por medio de tus acciones y de tu testimonio. Sí. ¿Qué te iba a decir, Eric? exacto, sí, sí. No, que yo iba a decir. Que lo que yo iba a decir, loco, es que es eso, es como que tú no tienes que, o sea, con tu testimonio, tú no tienes que estar como que elaborando un testimonio. O Ajá, sea, ajá. como que no Sí, sé si como me que lo explicar, como creándolo, que creando, como si fuera algo from scratch, como si fuera de embuste, un exacto, método de como que tú embuste. tienes que montar el testimonio para que la Ajá, gente ajá. entonces sepa que tú tienes testimonio porque tú tienes que tener testimonio. Sí, sí, Y es sí. como que, loco, si cuando te hablan de testimonio, tú piensas, hola, ajá. Si cuando es que te me abrió la puerta ahí, hermano mío. No lo vi, no lo vi. Ajá. No, yo Pero que tampoco vi nada, yo creo que Yo está lo vi, hablando solo. yo lo vi. Está hablando solo, ¿verdad? Está hablando solo ahí, ¿verdad? Sí, sí. Papi, ahora está lloviendo para acaso. Puede ser que, digo, creo que tengo suficiente batería, Ahí, pero por Tranquilo, si hace tranquilo. acaso. rato. Tranquilo, tranquilo. problemas técnicos. Pero ajá, pero tú, si cuando te hablan de testimonio, tú piensas como que, DH, o sea, yo tengo que tener un testimonio, o sea, como que las cosas tú las haces por no dañar ese testimonio.
o sea, por no dañar tu imagen pública, ¿me entiendes? Como que un testimonio es un good PR, o sea, como que unas buenas relaciones públicas y es crear una imagen, o sea, el testimonio no es, o sea, en Aterriza, cierta Eric, que forma, no te quizás estoy entendiendo nada de quizás lo se que estás diciendo. presenta Por favor, como una imagen aterriza pública. y resúmeme porque no te entiendo. y No he como entendido nada de lo que yo estás diciendo. yo puse un dedito en la Sí, pantalla. tú pusiste un like ¿Cómo yo hice eso? en el Luego, reaction. en reaction, tú puedes poner aquí No, pero es una- que yo no he tocado mi iPad, ese es el problema. Ah, pues eso es del Ah, diablo. pues el fantasma que apareció aquí Mira, Eric puso. está... Eric tiene una carita riéndose. Ah, esa la puse yo a propósito. Ok. Ya me iba a asustar yo contra. Pero sí, loco, o sea, tú no tienes testimonio para la gente que no eres. O sea, Ok. cuando tú estás en Cristo verdaderamente, tu testimonio realmente es quién tú eres, ¿me entiendes? O sea, como Ahora que... sí te entiendo. Sí, Sí, no, no y es como, que, no es como una imagen y de figura pública. Como no, y de que habíamos política. hablado. Exacto. Ya habíamos- No Como que ya por te den la hacer mano a ti quedar... porque eres tú y a ti no, ¿me entiendes? ¿Sabes? Sino Exacto. que Mira, como tú eres ya personal. habíamos hablado, ¿verdad? De que esa presión de que a veces tenemos como que, bueno, es que yo no debería contar mi testimonio porque mi testimonio no es tan grande como el de Eric, o no es tan grande como el de Keropi, no es tan grande como el de Luis, porque a Keropi lo abandonaron en las Amazonas cuando él tenía 3 años. Por eso tienen los dreadlocks, porque los monos le enseñaron cómo guindarse en las ramas. ¿Me entiendes? Y Sí. pues entonces, pues, la película de Tarzán le hicieron en base a Keropi. O sea, y Cristo lo rescató, ¿verdad? Es un tremendo testimonio, como que wow, qué brutal, ¿me entiendes? Pero testimonio, es como dice Eric, el testimonio es realmente lo que Cristo está haciendo en tu vida. Punto. Se acabó, ¿me entiendes? So, todo aquello que Dios está haciendo en tu vida es grande. Sí, sí, O sea, sí. no intenten nunca comparar lo que Dios está haciendo contigo y lo que Dios ha hecho con otro, ¿verdad? Porque Sí, sí. algo que comentaba, con lo que comentaban los muchachos, yo hubiese querido no haber experimentado un montón de cosas que yo experimenté, porque las cosas que yo experimenté abrieron puertas para cosas que hoy me molestan, cosas que hoy son piedra de tropiezo y tengo que luchar con ellas día a día, que si yo no hubiese llegado a abrir el paso a esas porquerías que hoy se considera como un tremendo testimonio, pues yo estuviese mucho mejor. No tuviese los struggles que tengo ahora, ¿me entiendes? Y estábamos hablando también que para mí, por ejemplo, un tremendo testimonio en este tiempo es ver que hijos de pastores estén en la iglesia. La gente puede decir que eso no es tremendo, eso es tremendo. Cuando tú ves el gran porcentaje de hijos de pastores que están muertos con la iglesia, de que no soportan la iglesia por experiencias malas Hijos de vividas por pastores, heridas hijos del de pasado. cristianos. Hijos de cristianos Sí, también. no, pero digo hijos de pastores porque yo creo que reciben mucha más presión que el hijo de cualquier otro cristiano, Sí. ¿me entiendes? Sin duda. So, ¿qué pasa? Eso, el tú decir, no, es que yo soy hijo de pastor y estoy en el ministerio, estoy bien en Cristo, eso es un testimoniazo ante mis ojos, Sí, ¿me sí. entiendes? Por lo que hemos visto y lo que conocemos, es de aplaudir, ¿me entiendes? Sí, Es de aplaudir tú ver personas que no experimentaron lo que culturalmente un joven de 15 años está experimentando ahora mismo. Es de aplaudir, ¿me entiendes? Sí. So, nunca pensemos que pues lo que tenemos que contar es poco o inservible. O decir, o pensar que, exacto, que tienes un testimonio pequeño o qué sé yo, no tan bueno porque tú estuviste siempre en la iglesia obedeciendo a Dios y este caballero o esta dama que pues corrieron por el mundo entero y después volvieron Todas las bases. ajá, pues tu testimonio no tiene ningún tipo de peso porque al fin y al cabo, exacto, el testimonio es lo que Dios está haciendo en tu vida, o sea, eso es lo que está haciendo, o sea, y como una vez hice un video de eso que también lo hablamos, es que nosotros seguimos el testimonio mayor, que es el testimonio de Jesucristo, y ese hombre no pecó, ¿me entiendes? No necesitó nada de eso para seguir, y nosotros seguimos ese testimonio, ¿me entiendes? Que es un hombre que se dedicó a hacer la voluntad de Dios, ¿me entiendes? O sea, que al fin y al cabo, a veces quizás nosotros mismos a veces decimos como que, porque obviamente es un testimonio que esta persona, por ejemplo, es un asesino en serie, un ejemplo, no que era así, y el tipo se convierta, ¿me entiendes? Y llega a la iglesia, y ahora está predicando y está levantando iglesia, pues dice, ya antes, papi, asesino en serie, levanta iglesia, brutal. Y a veces uno se siente como menos, porque es como que, papi, yo siempre he estado aquí, yo no he hecho nada de eso, ¿está bien? Yo siempre he estado aquí tranquilito, en el banquito, orando, y no, como que la realidad del caso es que qué bueno que tú siempre has permanecido ahí, que no has abierto esas puertas, que no has ido a esos lugares, porque créeme que cuando tú hables con esa persona así en serio, te va a decir, papi, tú no quieres hacerle lo que era esa. Hay gente que criminales, por ejemplo, para llevar esos extremos, que a veces hasta en su mente eso se queda ahí, dándole vuelta, como decía Billy, como que tú tienes esas luchas que a lo mejor tú, papi, duermes tranquilo. Es asesino en serie, a veces ni duermes, ¿me entiendes? Sí. Que son cosas que a veces
la gente marcan. comenta por ahí sin saber, y en el sentido de que, mira, honra y valora lo que Dios está haciendo en tu corazón, ¿me entiendes? Constantemente, porque ese es el verdadero testimonio. No, y de hecho, sí. cuando hablamos de Cristo, ¿sabes? Utilizando lo que tú estás diciendo ahora, ¿entiendes? Todo el mundo dice, no, pero es que Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre y qué sé yo qué, pero Cristo tuvo que pasar por la cruz. Ujú, Cristo tuvo que ser ser humano igual que nosotros, ¿me entiendes? ujú. Él no tenía que haber pasado por eso. Y él está sentado a la derecha del Dios Padre y tiene nombre sobre todo nombre, pero tuvo que pasar un calvario, ¿me entiendes? Y Yo pasé entonces, por algo que Jesús no pasó. no tiene el Padre. Me quedé calvo. Luis se fue bien real. Yo me fui bien, yo me fui ahí, no tenía papá. Y él. Sí, yo sabía que era un chiste porque es que no voy a ser real, ¿entiendes? No, loco, quedarte calvo es un calvario, déjame decirte. Pero Yo a ti tenía te el pelo afectó, largo, loco. yo tenía pelo largo y me pasaba plancha y todo, loco, una cosa Guau, loco, necesito hardcore. ver fotos de eso, loco, de verdad. Escribe aquí abajo, comenta Porque- si tú quieres ver las fotos de Billy con plancha, así con el pelo planchadito. Hay que sin postearla en la Macho, página de no, lo de su En madre. Teología y loco. su madre la vamos a poner. el león. Mira, pues yo creo que en ese sentido también el problema es que a veces el que da el testimonio hay que analizarlo porque dice, no, yo quiero dar un testimonio y va y habla 45 minutos, predicar el testimonio una hora. 45 minutos estaba hablando de todo lo que él hacía antes. Después habla 10 minutos de toda la situación, que si voy, que si no voy a la iglesia, qué sé yo qué, y 5 minutos de lo que él es ahora en Cristo, ¿me entiendes? Y ese no No, es el y para testimonio. mí O el sea, el problema también testimonio no es... es darte en el pecho y decir, no, yo era esto, yo era lo otro, yo hacía esto, no, el testimonio es, yo era esto, pero ahora Cristo, ¿ves? Que quien se exalta es Cristo y no quien exaltemos sea el yo y la vieja criatura, porque hay gente que hasta se lo disfruta, diciéndose, no, es que yo cuando salía a la barra, no, es que yo cuando salía con la guerra, ¿me entiendes? Y se van ahí, se van a un viaje y tú ves como si se estuvieran saboreando La el pasado. guerra, Sí, sí, la sí. guerra. Entonces, Loco, sí, porque la es del última pasado, persona que es del dijo guerra, pasado, es la del última pasado. persona que dijo guerra fue Don Chesina, loco. Porque es del pasado, ¿me entiendes? Mira, yo cuando empecé a predicar, Sí. bueno, cuando Dios me llamó a predicar, yo tenía como que ese problema. Yo decía, DH, yo voy a De la evangelizar. guerra. De la No, el de las guerra. guerras no. Yo nunca he tenido problema con las guerras. Es que no sé si eso es algo positivo o negativo. No sé. Vamos a No dejarlo ahí, sé, vamos no a sé. dejarlo en el Él que lo dice que nunca ha tenido interpreten, que problemas. lo Déjalo interpreten ahí. como quiera. Escriban en los comentarios cómo ustedes interpretan, cómo se dio a entender eso. Me acordé del video de Kevin Hart ahora que lo vi que pero mira, yo empecé y Dios me llamó y yo estaba como que DH, porque yo escucho, yo soy bien fan. Yo soy bien fan de un montón de evangelistas, yo soy bien fanboy, de No, verdad. tú eres un fanboy de un montón de gente, de un montón de cosas Sí, de un Eso, montón de eso cosas. es que yo no cierto. entiendo, pero ok. Pero la cosa es que, loco, yo soy fan pues, de muchos evangelistas y tú escuchas los testimonios de muchos de ellos y es como que, porque a todas estas, hay unos testimonios que te dejan como que, wow, loco, que después de todo eso Dios lo salvara, hiciera algo con él, está brutal, ¿me entiendes? Y yo decía, Señor, pues yo, es como ustedes dicen, como que yo realmente, pues yo he estado medio a fuego, pero tampoco, o sea, cuando yo estaba a fuego, yo lo que hacía era coger patineta, ¿me entiendes? Como que estaba apartado de Dios, Estaba a fuego cogiendo bicicleta. pero yo no me, ¿sabes? Como yo era atleta, pues como que no, qué sé yo, como que yo estaba en la mía, ¿me entiendes? Y en verdad, pues cuando vuelvo a Cristo, pues fue como que, ok, pues yo estaba perdido, yo sé que yo estaba perdido en mi corazón y en mi mente, y Cristo me salvó y me restauró. Pero a todas estas es como que no, a mí no me atropellaron un hijo con una Ford F-150, ¿me entiendes? A mí Ujú. no fue que me mataron el primo a tiro y yo estaba con él allí en el hospital y le aguanté la mano mientras murió y me dijo qué sé yo, qué hallo, ¿me entiendes? Tampoco es que yo era un sicario, ni capeaba, ni nada, y ahora Cristo me... No, loco, yo como que tranquilo y yo, Señor, pues yo no sé qué tú vas a hacer conmigo porque yo no tengo un testimonio que contar. Y me acuerdo que la respuesta de Dios fue que lo que salva pues, es la palabra, lo que salva es mi palabra al final del día. Y, y eso tú lo puedes enseñar, tú lo puedes predicar No, hay y algo, esa es la que salva. Sí, sí. algo bien importante es que, por ejemplo, ahora mismo,
cuando yo escucho un testimonio grande, ¿verdad? Es porque yo me visualizo en esa situación. Yo digo, contra, pero es que tiene que ser bien difícil. Pero menospreciamos las situaciones que para nosotros fueron fácil manejarlas, pero para el hermano es difícil. ¿Me entiendes? Quizás para ti no es un testimonio grande porque tú no tuviste lucha en esa área. ¿Me entiendes? Pero como quiera es grande el que una persona que afirma que está luchando con eso pudo vencer. ¿Me entiendes? So, Ujú. tenemos que evaluar a qué le estamos llamando un testimonio grande. ¿Es grande porque tú no puedes o es grande porque Dios hizo algo en la vida de alguien? ¿Me Yo entiendes? antes no Eso, entendía lo que era la eso ansiedad, es lo grande, ¿me entiendes? hasta Eso que es lo lo viví. lindo. Lo lindo es que alguien que estaba atado es libre, es libre. Alguien que estaba ahora puede Amén. eso es lo grande del testimonio. Sea para mí posible o imposible, ¿me entiendes? Porque hay gente que son unos pillos del diablo. A mí no me pica robar, ¿me entiendes? A mí no me pica eso. Pero no significa que no es una batalla inmensa para otro, ¿me entiendes? So, Sí, si sí. alguien viene a contar testimonio de que, oye, estamos en la calle, vi un billete de 5 y no lo tomé, tú puedes decir, loco, pero qué estúpido, eso no importa, eso, que mamey, qué fácil. Bueno, es fácil para ti porque no es tu lucha, ¿me entiendes? Pero para aquel que dijo que no, para eso es grande. Eso, a veces eso provocamos que, o sea, laceramos sin querer a la gente, ¿me entiendes? Ujú. Porque no somos empáticos con las situaciones de los demás. O sea, Exacto. solamente no somos como que wow con las situaciones nuestras. ¿Entiendes? Como que no, lo que estoy pasando es bien difícil. ¿Entiendes? A ver, lo tuyo es difícil, pero lo de aquel también. ¿Me Exacto. entiendes? Exacto. Exacto. Sí, sí, a mí me pasaba igual con la ansiedad. Yo no entendía cuando la gente decía, no, es que yo sufro de mucha ansiedad y qué sé yo qué, y bla, 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 yo no lo entendía. Yo no entendía, ¿sabes? Como que pues yo, ¿sabes? No era como que, no seas bobo, ¿no? Pero, ¿sabes? Como que trataba de apoyarlo, pero no lo entendía dentro de mi corazón, que eso es una lucha grande, hasta que un día me tocó vivirla y yo dije, anda, si esto es la ansiedad, ¿me entiendes? Y ahí fue que entonces comencé a trabajar y dije, ahora entiendo muchas cosas de mucha gente, ¿me entiendes? Y el que lo ha vivido sabe lo difícil que es trabajar con eso, o lo mismo Mm. cuando pasas por un momento de depresión o lo que sea, ¿me entiendes? Que tú no estás bien y en ese sentido pues tienes que trabajarlo y a veces esos los tenemos como que de poco. Esa gente que Dios lo sacó de ahí, los ayudó a levantarse de esas situaciones difíciles o de algún trauma, pues esa gente los tenemos como que, no, no te preocupes, ese testimonio no es tan grande, porque preferimos escuchar al que se le murió el hijo, ¿me entiendes? Ujú. Pero No, y como que, quiera y son que traumas. es importante siempre compartir tu testimonio, mano, porque cuando yo comencé a hablar que yo tenía problemas de ansiedad, ataques de pánico, taquicardia, todas esas porquerías, papi, tú no sabes la cantidad de gente que empezó a llamarme y a buscarme. Ajá. Porque son personas que dicen, mano, es que he confiado en diferentes personas, pero no me entienden, porque no saben lo que es, ¿entiendes? Pero Sí. tú sabes lo que se siente y por eso te llamo y por eso Ujú. te busco, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Está brutal porque tu testimonio puede ser la historia de esperanza que ayude a que otro se levante. Literal. ¿Me Claro. entiendes? Y puede ser que esas lágrimas que provocaron que fuera al cielo, esas lágrimas que provocaron que fuera al suelo, pueden ser utilizadas como una historia en manos de Dios para levantar a otros. ¿Me entiendes? Ujú. Cuando quizás tú estás diciendo como que no, lo mío no es grande, pero el tú no contar lo que Dios ha hecho, no le estás dando la esperanza a otro para entender que Dios puede sacarlo también de ese lugar, ¿me Sí, entiendes? Porque si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con otro, ¿me entiendes? Pero claro. yo creo que uno de los problemas más grandes que a veces nosotros tenemos es que pensamos que somos los únicos luchando con lo que luchamos. Ujú. ¿Entiendes? Yo creo que esa es una de las cosas peores. Como que, por ejemplo, cuando yo era adicto a pornografía, yo pensaba que era el único peleando con la pornografía. Ujú. Sí. O sea, y eso era lo peor, porque yo entraba a la iglesia y como que todo el mundo lo sabe, 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 todo el mundo Alguien lo me va a sabe. pegar la mano y me va a decir, tú que estás viendo Sí, ¿me pornografía. entiendes? Pero, papi, cuando yo me acuerdo, yo dije en un servicio una vez, yo estaba peleando con esto, pero Dios me liberó, papi, como 4 muchachos se acercaron a mí. ¿Entiendes? Hacho, llevo tiempo en esto, pero no sabe a quién contárselo, no sabe cómo Ujú. hacerlo, ¿me entiendes? Y So, se lo cuento a mi líder, me va a dejar de la sí, no, iglesia. mano, yo me di cuenta, Dios capacita para que tú capacites, Dios libera para utilizarte para liberar a otros, ¿me Ujú. entiendes? So, es Ujú. bueno, nuevamente, guardamos testimonio para la predicación, ¿me entiendes? Para enseñarle al mundo de que realmente funciona y es real lo que vivimos, pero contamos nuestro testimonio porque es la historia de restauración que Dios ha hecho con nosotros y es una historia de esperanza para el que nos escucha también. Sí. Sin duda, Cierto. Qué sin duro. duda.
Pues, mano, hay algo, o sea, yo creo que en resumen está el testimonio que es como que lo que nosotros vivimos y también está el testimonio que contamos. Y si en el testimonio que nosotros contamos no están estas cosas que parecen súper épicas, pues en realidad no está tan mal en el sentido de que pues esas cosas realmente pues te dañan, o sea, a ti y se te hace difícil alcanzar la sanidad de esas cosas, aunque quizás cuando tú des una predica sobre tu testimonio suene bien duro. Y hay cosas que a veces pasan alto, que son testimonios que en verdad ayudan como quiera. Y entonces, Sí. pues, en testimonio, cuestión de la gente, pues uno tiene que guardar la integridad, porque se trata sí se trata de que los demás vean a Cristo en uno, pero también se trata de ser uno honesto con uno mismo y uno Claro. no vivir, ¿sabes? Uno no tratar de aparentar una vida que realmente no estás viviendo, porque no hay integridad en eso. Ujú. Tampoco hay integridad en que tú veas tanto de teología y su madre. Y su madre. Y no te hayas suscrito. madre. Yo no entiendo cómo no Y hay tu gente madre. yo no entiendo cómo tú has visto 3 podcasts ya y no te has suscrito. Loco, en Así verdad, que- y eso pasa en los canales, hermano. La gran porcentaje de gente que me ve, no me sigue. No, ¿qué ¿Entiendes? está pasando? ¿A usted le pasa igual? ¿A usted le pasa igual? A mí me pasa mucho. Me pasa. Y yo sé Los del que diablo, a mí no me pasa. suscríbanse al canal. A mí no me pasa. suscríbanse. Nos Y vemos, tú pero lo que tienes suscríbanse. OnlyFans. Tú lo tienes OnlyFans. Eso es lo que tú tienes. No, pero, Yo te me dice. pasa- Los que me pasa- pagan lo ven, los que pagan lo ven. Mira, suscríbanse para cuando vamos a abrir un OnlyFans. Sí. Suscríbanse para cuando Exacto. eso ¿Cómo que abra, ustedes vamos? son de los primeros. ¿Cómo que ¿Cómo que vamos? vamos? Tú abres Ah, Un suscripción. OnlyFans de teología y su madre. Vamos a abrir un OnlyFans de Bueno. teología y su madre. Sí. Podemos un OnlyFans de Eric y su madre, ¿me entiendes? Eso es lo que tú puedes abrir allá. ¡Ey, Eric Keropi, Teología Eric y su Keropi. madre. Eso está bien feo, ¿sabes? Teología y su madre no. Teología y su madre no. O sea, Eric con lo suyo. Eric con su tema. Eric con su Sí, tema. sí. Vamos a abrir Oye, un OnlyFans. combo. Bueno, Oye, mi gente. combo. Se cuidan. Gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos el próximo miércoles a las 6 p.m. Esta es la que hay, combo.